En este quinto domingo de Cuaresma vamos a hacer comunidad con los hermanos y con el Señor de la vida. Vamos a ver la gloria de Dios y los signos que el Señor hace en medio de su pueblo. Dios nos visita en cada Eucaristía y en cada Eucaristía celebrada con amor. Recobremos la fuerza para vivir y ayudar a vivir a los hermanos. La mejor oración es la celebración de la Eucaristía Dominical. Participemos consciente y provechosamente. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La paz, la alegría y la vida nueva que el Señor Jesús nos ofrece estén con todos ustedes. Muy buenas tardes a todas, a todos. Vamos a celebrar la misa en este domingo, que es el quinto de la Cuaresma. Es el punto culminante del camino que nos conduce a la Pascua del Señor. Celebraremos la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús en la Semana Santa. Y esta es la última semana que nos prepara y nos pone en disposición de poder celebrar esos misterios que son los más grandes de nuestra fe. Les invito a que purifiquemos nuestro corazón, nuestra conciencia, escuchemos la palabra del Señor en el Evangelio que nos hablará del misterio de la vida. Y para que podamos participar con provecho en esta Eucaristía, ustedes también, quienes están siguiendo esta celebración a través de las redes sociales, les invito a que hagamos un acto de contrición, purificando el corazón, la mente de toda culpa y de todo pecado. Señor Jesús, tú que llevaste a la cruz nuestros pecados, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que resucitaste para nuestra justificación, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que no quieres la muerte del pecador, sino que se convierta y viva, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor Dios de misericordia, ten piedad de nosotros, perdona nuestras culpas y pecados y llévanos a la vida eterna. Amén. Celebramos esta misa por el eterno descanso de María Josefa Guerra, Sixto Treviño, Luis Baudelio Treviño, Carlos Treviño, Gretel Valenzuela, Amador Ramírez, Celia Ramírez, Vicenta Montes, Lázaro Vázquez, Rogelio Picasso, Serafín Contreras,
Por la salud de Idalia Alvarado Arreazola, de Diana Laura Contreras. Oremos. Señor Dios nuestro, te rogamos que con tu auxilio avancemos llenos de ánimo hacia aquel grado de amor con el que tu Hijo, por la salvación del mundo, se entregó a la muerte. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. La promesa del Espíritu es para todos los tiempos, para todos los pueblos y para todos los hombres. Cuaresma es tiempo de abrir tu tumba, tu muerte y tu pecado al Espíritu. Déjale que se mueva y viva dentro de ti. Escuchemos. Lectura del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor Dios: pueblo mío, yo mismo abriré sus sepulcros, los haré salir de ellos y los conduciré de nuevo a la tierra de Israel. Cuando abra sus sepulcros y los saque de ellos, pueblo mío, ustedes dirán que yo soy el Señor. Entonces les infundiré a ustedes mi espíritu y vivirán. Los estableceré en su tierra y ustedes sabrán que yo, el Señor, lo dije y lo cumplí. Palabra de Dios. Perdónanos, Señor, y viviremos. Perdónanos, Señor, y viviremos. Desde el abismo de mis pecados clamo a ti. Señor, escucha mi clamor. Que estén atentos tus oídos a mi voz suplicante. Perdónanos, Señor, y viviremos. Si conservaras el recuerdo de las culpas, ¿quién habría, Señor, que se salvara? Pero de ti procede el perdón, por eso con amor te veneramos. Confío en el Señor, mi alma espera y confía en su palabra. Mi alma guarda al Señor, mucho más que a la aurora el centinela. Como aguarda a la aurora el centinela, aguarda Israel al Señor, porque del Señor viene la misericordia y la abundancia de la redención, y Él redimirá a su pueblo de todas sus iniquidades. El Espíritu ya habita en nosotros, pero vivimos y somos conducidos por los deseos y pasiones mundanas, y no agradamos a Dios. Apagamos el fuego del Espíritu y vivimos al calor de otros fuegos. Escuchemos la proclamación de la palabra. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, los que viven en forma desordenada y egoísta no pueden agradar a Dios, pero ustedes no llevan esa clase de vida, sino una vida conforme al Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios habita verdaderamente en ustedes. Quien no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. En cambio, si Cristo vive en ustedes, aunque su cuerpo siga sujeto a la muerte a causa del pecado, su espíritu vive a causa de la actividad salvadora de Dios. Si el Espíritu del Padre, que resucitó a Jesús de entre los muertos, habita en ustedes, entonces el Padre que resucitó a Jesús de entre los muertos, también les dará vida a sus cuerpos mortales por obra de su Espíritu que habita en ustedes.
Palabra de Dios. Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor. El que cree en mí no morirá para siempre. Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo se encontraba enfermo Lázaro en Betania, el pueblo de María y de su hermana Marta. María era la que una vez ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con su cabellera. El enfermo era su hermano Lázaro. Por eso las dos hermanas le mandaron decir a Jesús: Señor, el amigo a quien tanto quieres está enfermo. Al oír esto, Jesús dijo: Esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando se enteró de que Lázaro estaba enfermo, se detuvo 2 días más en el lugar en que se hallaba. Después dijo a sus discípulos: Vayamos otra vez a Judea. Los discípulos le dijeron: Maestro, hace poco que los judíos querían apedrearte, ¿y tú vas a volver allá? Jesús contestó: ¿Acaso no tiene 12 horas el día? El que camina de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. En cambio, el que camina de noche tropieza, porque le falta la luz. Dijo esto y luego añadió: Lázaro, nuestro amigo, se ha dormido, pero yo voy ahora a despertarlo. Entonces le dijeron sus discípulos: Señor, si duerme es que va a sanar. Jesús hablaba de la muerte, pero ellos creyeron que hablaba del sueño natural. Entonces Jesús les dijo abiertamente: Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes de no haber estado ahí, para que crean. Ahora vamos allá. Entonces Tomás, por sobrenombre el gemelo, dijo a los demás discípulos: Vayamos también nosotros para morir con él. Cuando llegó Jesús, Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania quedaba cerca de Jerusalén, como a unos 2,5 kilómetros, y muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano. Apenas oyó Marta que Jesús llegaba, salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Le dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora estoy segura de que Dios te concederá cuanto le pidas. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta respondió: Ya sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees tú esto? Ella le contestó: Sí, Señor, creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Después de decir estas palabras, fue a buscar a su hermana María y le dijo en voz baja: Ya vino el Maestro y te llama.
Al oír esto, María se levantó en el acto y salió hacia donde estaba Jesús, porque él no había llegado aún al pueblo, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con María en la casa consolándola, viendo que ella se levantaba y salía deprisa, pensaron que iba al sepulcro para llorar allí y la siguieron. Cuando llegó María a donde estaba Jesús, al verlo se echó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús, al verla llorar y al ver llorar a los judíos que la acompañaban, se conmovió hasta lo más hondo y preguntó: ¿Dónde lo han puesto? Le contestaron: Ven, Señor, y lo verás. Jesús se puso a llorar y los judíos comentaban: de veras cuánto lo amaba. Algunos decían: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego de nacimiento hacer que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido todavía, se detuvo ante el sepulcro, que era una cueva sellada con una losa. Entonces dijo Jesús: quiten la losa. Pero Marta, la hermana del que había muerto, le replicó: Señor, ya huele mal, porque lleva 4 días. Le dijo Jesús: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo ya sabía que tú siempre me escuchas, pero lo he dicho a causa de esta muchedumbre que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Luego gritó con voz potente: Lázaro, sal de ahí. Y salió el muerto, atados con vendas las manos y los pies, y la cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo: desátenlo para que pueda andar. Muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el recorrido cuaresmal, deteniéndonos en los momentos sobresalientes que son especialmente los domingos, la palabra de Dios nos ha dado una serie de referencias extraordinarias que nos deben servir para entrar en el misterio de la Pascua perfectamente bien preparados. Y así fuimos recorriendo a lo largo de los domingos esos momentos culminantes que el Evangelio nos transmite y que han sido como una catequesis, como una enseñanza, como un camino a través del cual Jesús, con sus palabras, nos ha llevado de la mano. Desde el primer domingo entramos en ese misterio, recordando y reflexionando en las tentaciones de Jesús y en las tentaciones que nosotros tenemos delante. Después nos detuvimos en la transfiguración para percibir un poco a distancia todavía el gran misterio de la vida nueva que Jesús ofrece, propone. Luego unos símbolos extraordinarios. En el tercer domingo, el símbolo del agua, magnífico en aquel diálogo de Jesús con la samaritana, el agua que da origen a una vida nueva. Y luego, el cuarto domingo, la curación de un ciego de nacimiento, un hombre que nunca había visto la luz. Ese otro símbolo precioso, el de la luz. Jesús, que es la luz que ha venido a este mundo, y nosotros que somos también esa luz. Hoy culmina la Iglesia el recorrido cuaresmal con este relato también fuera completamente de nuestro alcance en su comprensión total. Podemos comprender algo, hacemos un esfuerzo. Hoy se trata de la vida, así como con la samaritana se trataba del agua que da la vida, y luego con el ciego de nacimiento, la luz que viene
de lo alto que es Jesús para iluminar a este mundo tenebroso, ahora es la vida, en el hecho concreto de uno que ha fallecido y que está rodeado también el relato de unos elementos llenos, totalmente plenos de humanidad, así como de la divinidad del Hijo de Dios. El relato es largo, nosotros lo podemos volver a leer este día, lo podemos volver a leer durante la semana y encontraremos siempre un elemento nuevo. Hoy dice San Juan en su Evangelio que a Jesús le avisaron que estaba enfermo aquel amigo al que tanto quería. Y luego hace la referencia, el contexto, se trata de Lázaro, el hermano de Marta y de María, esa familia cercana a Jesús, a quienes Jesús amaba, claramente lo dice el Evangelio. Los amaba, los quería, los visitaba en Betania, ese pueblo cercano a Jerusalén, donde Jesús prácticamente se refugiaba. Es el rasgo humano profundamente. Y luego cuando va Jesús a ver el sepulcro donde está Lázaro, se pone a llorar y se conmueve profundamente. Son los rasgos que solamente pueden brotar de un corazón profundamente humano, que se impacta por la muerte de un amigo. Jesús pasa por la vida, pasa por nuestra existencia, pero no pasa como un Dios distante, lejano, empotrado allá en las alturas, sino inmerso completamente en la misma experiencia trágica de nuestro ser, el llanto, la muerte, la conmoción profunda. Ese es el Hijo de Dios y ese es el Hijo del Hombre. Este es al que vamos nosotros a celebrar la semana siguiente como muerto y resucitado. Es uno como nosotros. Esa es una de las enseñanzas bellísimas de este domingo. Jesús con su presencia, con su palabra, con una existencia completamente humana. Este mundo nuestro es así, trágico, difícil, violento. Es un mundo en donde la muerte abunda, es un mundo en donde la muerte acecha todos los días y destruye, así como destruyó la vida de este hombre Lázaro, que es también un modelo, es un símbolo del que está destruido, del pueblo, de la humanidad, algo parecido a lo que dijo Ezequiel en la primera lectura. Este pueblo va a resucitar cuando yo lo saque de los sepulcros. Ellos vivían, los judíos en aquel tiempo, en el sepulcro, que era el país extranjero, a donde los llevaron sus enemigos, dominados, humillados, abatidos, sin vida, así como Lázaro, que salió del sepulcro con las manos atadas, con los pies sujetos, con el rostro envuelto en un sudario. Eso no es vida. Así vivía Israel, sometido. Hoy viene Jesús, según el Evangelio nos lo narra, a quitarnos de encima esa losa pesada. Le dice Jesús a los que están con él, quiten la losa. Esa losa impide el encuentro con la vida. La vida está acá, en el aire libre, a la intemperie, no adentro de la sepultura. No está con Lázaro sometido ya 4 días al poder de la muerte. Es un anticipo también la resurrección de Jesús. Lázaro es rescatado por Jesús y es rescatado de las garras de la muerte como un ejemplo para nosotros. Jesús con voz fuerte grita: Lázaro, sal de ahí. No puedes permanecer ahí atado. Los hijos de Dios, las hijas de Dios no pueden permanecer en esta vida sujetos con una losa encima, en una cueva profunda. No pueden estar ahí olvidados, corrompiéndose después de 4 días. Esa no es la vida a la que hemos sido invitados. La vida verdadera es vivir de otra manera. Por supuesto que el relato está lleno de misterio. No logramos captar, al menos yo no logro captar. Jesús dice, no logro captar totalmente. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Es decir, que hay que morir. En esta vida llegaremos al final. Desgraciadamente, en estos días, mucha gente llega al final de esta existencia por esta pandemia que nos persigue y que nos amenaza como un fantasma, el virus, el coronavirus. Mucha gente terminará su existencia. ¿Por qué Jesús dice que aunque haya muerto, vivirá?
el que crea en Él. Está de por medio también el sentido de la fe, el misterio de la fe. A nuestra vida, la fe, ¿qué le aporta? Si de todos modos nos vamos a morir, si de todas maneras enfrentaremos la enfermedad, si de todas maneras hay violencia, destrucción, hay guerra, hay destrucción entre las personas, hay relaciones frías o enfriadas a base de despecho, de indiferencia. ¿Por qué el que tiene fe vive? Ese es el misterio que hay que desarrollar, que hay que hacer crecer y que dé fruto. El que cree que Jesús es el Hijo de Dios, aunque haya muerto, vivirá. Es decir, tendrá esta vida que Jesús ofrece. No es que vivirá sin morirse. Ese es quizá un anhelo de la humanidad. En mayor o menor medida, a lo largo de los siglos, el ser humano a lo que aspira es a vivir muchos años. Incluso cuando nos felicitamos en los cumpleaños, eso decimos, que vivas muchos, pero muchos años. Es como un anhelo de no dejar esta tierra, de no dejar esta vida. Pero si vamos a vivir en esta vida como Lázaro, maniatados, sujetos en una fosa con una losa, eso no es vida verdadera. Es una vida ficticia. Este mundo nuestro, esta sociedad nuestra, estas familias que son nuestras, estas relaciones en las que estamos inmersos, sociales, comerciales, religiosas, nos sujetan, nos hacen vivir a medias, que no es vida. Por eso Jesús viene a rescatar. No es posible seguir así, no es posible destruirnos, no es posible que las personas no luchemos por la paz verdadera. Toda la Cuaresma hemos reflexionado en el don de la paz. Es un don que Dios nos da, pero lo tenemos que cuidar, lo tenemos que defender, lo que tenemos que reconstruir. Es lo más difícil, reconstruir lo que se destruyó. A eso vino Jesús. Lázaro vuelve a la vida, pero a la vida que Jesús le da, no a la misma. No tiene sentido volver a lo mismo. Si Lázaro vuelve para volverse a morir, entonces, ¿qué perspectivas tenemos? La resurrección a la que estamos invitados es a una vida diferente, no a vivir más de lo mismo, no vivir muchos años aquí haciéndonos daño, haciéndonos mal, acabando unos con otros. Eso no pertenece al misterio de la fe. Hoy Jesús en el Evangelio nos lo dice así, con ese lenguaje profundo, a veces enigmático del evangelista Juan, que nos invita a volver a leer, a releer, para poder encontrarle una conexión con la vida. Yo les invito a que, habiendo leído este párrafo magnífico, encontremos una conexión verdadera, una aplicación para nuestra vida. Encontremos la enseñanza que nos haga vivir de una forma distinta, no de la misma forma, como siempre hemos vivido. Así no tiene sentido, o al menos no tiene sentido de vida cristiana. Si empezamos a vivir de otra manera, como hermanos, como hombres y mujeres que se defienden, que luchan contra la destrucción, que le ponen cara, que enfrentan, que desafían al mal, que no se dejan atrapar por el sepulcro de la indiferencia, que no se dejan atar las manos por la distancia con el prójimo, entonces sí, la vida será distinta y viviremos como resucitados, aunque esta vida se acabe un día. De alguna manera se acabará nuestra existencia, pero se acabará transformada para entrar en una realidad a la que aspiramos, que es la del cielo. Allá en el cielo, ¿cómo será la existencia futura? Será como Dios quiera. Nosotros no tenemos ni la más remota idea. Anhelamos que sea mejor que aquí, y por supuesto que tiene que ser mejor que aquí, porque si el cielo no es mejor que esto, estamos en la ruina. La fe nos asegura que allá las cosas son extraordinarias. Pero lo que interesa es aquí, porque aquí estamos nosotros construyendo el cielo, construyendo en esta tierra, haciendo en esta tierra la voluntad del Padre, que se haga aquí tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Si allá en el cielo todo es extraordinario, bellísimo, impecable, pacífico, amoroso, ¿por qué aquí no? ¿Por qué no hemos hecho la voluntad del Padre? Porque estamos en camino, porque no entendemos al 100%, porque nos estamos esforzando. Esta será para nosotros, me parece a mí, la
intención y el propósito firme en el quinto domingo de la Cuaresma. Terminamos el recorrido. La semana siguiente estaremos ya en el misterio pascual, en su entrada al menos al misterio pascual, celebrando la llegada de Jesús a Jerusalén en el domingo de Ramos y luego el misterio de la pasión, muerte y resurrección. Les invito a volver a leer en algún momento de este día, de estos días siguientes, este magnífico párrafo del Evangelio, donde Lázaro vuelve a la vida, es resucitado, y colocarnos nosotros en esa posición de Lázaro. ¿De qué manera podemos salir de ahí, de donde estamos atrapados? El grito de Jesús es imperativo: sal de ahí. No es posible permanecer medio muertos, moribundos, invitados, sobre todo en esta crisis, que es una crisis sanitaria, es decir, de salud, pero que está repercutiendo en la economía, en la vida laboral, en la cultura, en la educación, incluso a veces hasta en la dimensión profunda de la fe. Ante este misterio así oscuro, ¿cómo vamos a salir? ¿De qué manera? Con la gracia de Dios, por supuesto, confiamos en Él, pero debemos poner los medios, debemos poner a funcionar la creatividad, la imaginación, la disciplina, todo lo que ya sabemos, y a lo cual estamos invitados en este quinto domingo de la Cuaresma. Hagamos ahora nuestra profesión de fe. Les invito a unirnos, todos ustedes, todas desde su hogar, quienes nos están siguiendo en esta transmisión, compartiendo con una profesión nuestra misma fe. Profesar significa decir abiertamente lo que creemos, y eso es lo que hacemos en este momento. Hermanos, hermanas, ¿creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen ustedes en Jesucristo nuestro Señor, su único Hijo, que nació de la Virgen María, padeció, murió, resucitó y está en el cielo a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen ustedes en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí, creo. Esta es nuestra fe y esta es también la fe de toda la Iglesia Católica, que nosotros tenemos mucho orgullo en compartir en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Presentamos ahora nuestras oraciones y súplicas al Señor. Pongamos delante del Señor nuestro espíritu confiado. Después de cada petición decimos: escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Tú que eres la resurrección y la vida, infunde tu Espíritu Santo en nuestros corazones para que vivamos y sirvamos a nuestros hermanos con amor y alegría. Oremos. Para que tu Iglesia sea fortalecida con tu asistencia divina, para que cada uno de sus miembros sea portador de fe y esperanza a quienes más lo necesitan. Oremos. Señor, suscita en los corazones de tus hijos la alegría de tu resurrección, para que alejemos de nosotros y de nuestra comunidad la tristeza, el enojo y la desesperanza. Oremos. Por nuestros gobernantes y por todos los pueblos, para que juntos cooperemos en la construcción de una sociedad donde reine la justicia y la paz. Hagamos nuestra oración por quienes padecen el contagio del coronavirus, por quienes han fallecido también, por sus familias y por todos los que están luchando y esforzándose por encontrar una solución en la prevención y en la curación de este mal. Oremos. Dios nuestro, escucha las oraciones de tus fieles y derrama sobre nosotros la abundancia de tus bendiciones. Aviva nuestros corazones para que, impulsados por el Espíritu Santo, podamos llegar a contemplar tu rostro en el rostro de nuestros hermanos.
Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos, hermanos, hermanas, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios, Padre misericordioso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y en toda su santa iglesia. Señor Dios de misericordia, escúchanos y concede a tus siervos, en quienes infundiste la sabiduría de la fe cristiana, quedar purificados por la eficacia de este sacrificio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios misericordioso y eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque Él, como verdadero hombre, lloró la muerte de su amigo Lázaro, y como Dios eterno lo hizo salir vivo del sepulcro. Él mismo, compadecido de todos los hombres, por medio de sus sacramentos nos conduce a una vida nueva. Por eso los coros de los ángeles eternamente con júbilo te adoran, y también nosotros unimos a ellos nuestras voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo es el Señor, Dios creador del universo entero. Santo es el Señor, Dios creador del universo entero. Y ellos están de su bondad, toda la tierra del cielo. Sana en el cielo, sana en el cielo, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Santo es el Señor, Dios creador del universo entero, y ellos están de su bondad, toda la tierra del cielo. Sana en el cielo, sana en el cielo, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión libremente aceptada, tomó el pan, te dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciéndoles: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo,
acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos y les dijo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Lo que estamos celebrando nosotros este día es el gran misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, el Papa Emérito Benedicto, con nuestros obispos Raúl y Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, de nuestras hermanas que se durmieron con la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admíteles a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Todos juntos ahora, con una sola voz, llenos y llenas de confianza, de profunda esperanza, vamos a dirigirnos al Padre del Cielo, con la oración que Jesús nos enseñó. Estás en el cielo, santificado, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, Señor, hágase tu santa voluntad en la tierra y en el cielo. Haremos tu santa voluntad. Danos hoy, danos, Señor, nuestro pan, el pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos. Líbranos, Señor, de tantos males que tenemos en torno nuestro. Líbranos de esta pandemia que nos mantiene a todos en incertidumbre y en crisis. Líbranos de todos los males, ayúdanos, según tu misericordia, protegidos por tu amor, a vernos libres de todo pecado y protegidos de toda perturbación, mientras seguimos esperando la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesús, que dijiste a tus discípulos: les dejo mi paz, les doy mi paz. No tengas en cuenta nuestras culpas, ni nuestros pecados, ni nuestros errores, sino la fe de toda la Iglesia. Y conforme a tu promesa, concédenos siempre los dones de la paz y de la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de nuestro Señor Jesucristo esté hoy con todos ustedes. Y con tu espíritu. Con una palabra, con un gesto del
la mano del rostro nos saludamos para desearnos la paz y el perdón en el nombre de Jesús. Este es Cristo Jesús, nuestro Señor, el Hijo de Dios. Él es la verdadera vida que nos ha traído de parte del Padre Celestial. Él es también el Cordero que perdona nuestras culpas y pecados. Dichosas, dichosos por haber sido invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que vengas a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Todo el que está vivo y cree en mí no morirá para siempre, dice el Señor. Digamos juntos: todo el que está vivo y cree en mí no morirá para siempre, dice el Señor. Eterna, es Cristo a quien recibimos hoy.
erradicarse de este mal que nos aqueja. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Digamos todos juntos. Digamos todos juntos. Digamos todos juntos nuestra acción de gracias. Ángeles y serafines, ayúdenme a bendecir. Ángeles sacramentados que acabo de recibir. Ángeles y serafines, ayúdenme a bendecir. Ángeles sacramentados que acabo de recibir. Ángeles y serafines, ayúdenme a bendecir. Jesús sacramentado que acabo de recibir. Alma de Cristo, Santifica. cuerpo de Cristo, Salva. sangre de Cristo, agua del costado de Cristo, Lava. pasión de Cristo, Conforta. oh mi buen Jesús, Oye. dentro de tu llaga, Esconde. no permitas Que me aparte de ti. del enemigo malo, Defiende. en la hora de tu muerte, Llama. y mándame a ti para que con tus ángeles y tus santos te alaben por los siglos de los siglos. Amén. Oración por las vocaciones sacerdotales, religiosos y laicos. Oh Jesús, pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu rey amado. Señor, necesitamos mayor número de sacerdotes, religiosos y laicos. Multiplica las vocaciones y santifica más y más a nuestros sacerdotes, religiosos y laicos. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa Madre. Oh Jesús, danos sacerdotes, religiosos y laicos según tu corazón. Señor Dios nuestro, te rogamos para que podamos contarnos siempre entre los miembros de aquel cuyo cuerpo y sangre estamos en su lugar, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Les recuerdo que estaremos esforzándonos por la transmisión de la Santa Misa cada día. Próximamente, el Viernes de Dolores, próximo viernes 3 de abril, celebraremos la misa a las 11 de la mañana por los enfermos, como lo hacemos siempre en el Viernes de Dolores. 11 de la mañana, misa con la intención especial de pedir por los enfermos. Y el mismo viernes por la noche, el Via Crucis penitenciado. También lo haremos de manera privada, pero haciendo la transmisión para que todas y todos lo puedan seguir en su casa. Les invito a estar en contacto con nosotros para la información de las celebraciones de la Semana Santa. Las realizaremos ciertamente en los horarios previstos, con la transmisión también que hemos ido preparando cada día para todos ustedes. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios